Bienvenidos en Contexto, Fundamentos Prácticos para una Vida Sana. Hoy nos encontramos con el doctor Félix Muñoz en un tema por demás interesante y sabemos definitivamente que va a ser de mucha edificación. Bienvenido, doctor Félix Muñoz. El tema, como ya lo mencioné, es sumamente interesante y bueno, voy a introducir inmediatamente el tema. ¿Somos dioses? Muy buena pregunta. Este tema ha sido muy controversial a nivel mundial y por muchas décadas. ¿De dónde proviene esta doctrina? Esta doctrina, como bien sabemos, quien la ha enfatizado mucho es el movimiento Palabra de Fe. Como bien se le conoce, la teología de la prosperidad. Como habíamos mencionado anteriormente, es un sincretismo religioso entre misticismo, doctrinas metafísicas, hinduismo, budismo y toques de cristianismo. Este tipo de enseñanza basa en que somos pequeños dioses en la descontextualización de un verso bíblico, mayormente, varios, ¿no? Pero mayormente en Génesis capítulo 1, que especifica cuando Dios dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, toman esas dos palabras y le quitan la esencia. Interesante. Bueno, como el tema es extenso y estoy seguro que en la mente de los oyentes hay muchas preguntas, nuevos creyentes ya más experimentados, incluso pastores, ministros del Evangelio han sido engañados con este tipo de enseñanza. Y bueno, vamos con la primera pregunta porque tenemos algunas preguntas referente al tema. ¿Qué realidad hay tras la idea de que somos dioses? Bueno, para presentar la exégesis, ¿no?, que este movimiento hace, como bien mencionamos a un principio, toman el verso de Génesis capítulo 1, la palabra imagen y semejanza. La palabra imagen originalmente, en hebreo, selem, habla acerca de hacer una sombra, tener un parecido. Y eso tiene que ver con todo aquello que es la moralidad en el ser humano, el carácter moral del ser humano, lo que viene siendo lo comunicativo, lo creativo, todo aquello, lo receptivo, todo aquello que hace del ser humano un ente, el ser de la persona. Verdaderamente es un parecido. Dios es un ser comunicativo. Dios habla, Dios escucha, es un ser receptivo, es un ser emocional, llora. De igual forma se aira, se molesta, se incomoda y se goza. Dios es un ser no solamente comunicativo, que comunica las cosas, y receptivo, también tiene voluntad. Se debe hacer su deseo, su beneplácito. Entonces el ser humano fue creado de esa misma forma, con un parecido al de Dios en ese aspecto. Tenemos también el otro variante de la palabra semejanza. Primero es imagen y después es semejanza. La palabra demut en el hebreo originalmente significa un aspecto, forma parecida, que es lo que le da soporte a lo que viene siendo la imagen. Es la expresión del ser inmaterial en lo material. Y cuando vemos este movimiento establece que el ser humano es un pequeño Dios, y eso le resta soberanía al Padre. O sea, como se ha estado manejando en algunos círculos evangélicos, somos Jehová Junior. Exactamente, somos los Jehová Juniors, somos pequeños dioses, somos dioses en esta tierra. Verdaderamente es un término totalmente herético, como lo vamos a ir desarrollando en el tema. Cuando se utiliza la palabra imagen y se utiliza la palabra semejanza, habla en el sentido administrativo. Dios, en su soberanía absoluta y perfecta, colocó al ser humano para que se rigiera en base a esa misma soberanía, en base a su supremacía, y administrara todo lo que Él creó. No es en el aspecto de igualdad con Él. Hacernos igual a Él es llamar a Dios mentiroso. Dios dijo en su palabra en múltiples ocasiones: yo soy Dios, uno soy, y fuera de mí no hay otro. Por el mero hecho de que tengamos un parecido, una imagen y una semejanza, no significa que tengamos igualdad, que son dos cosas muy diferentes.
No, y es muy interesante porque al descontextualizar la imagen de Dios en el hombre, como ya usted lo está explicando, vamos creando a un ser humano egocentrista, Sí. arrogante, donde, como ya lo hemos estado viendo y desarrollando, el hombre llega a ordenar, a exigir Exacto. que las cosas sean como él quiere, como él piensa, porque al final de cuentas hay una igualdad. Exacto. Y es importante, doctor Félix Muñoz, y los que estamos analizando el tema, entender que cuando la palabra de Dios nos habla de la imagen, como ya nos lo está explicando el doctor Félix Muñoz, se refiere a los sentimientos, emociones, la capacidad de crear, Exacto. la capacidad de ser inteligentes, Exacto. pero no sobre Dios, Jamás. sino bajo la supremacía de Dios. Exacto, porque es irracional, verdaderamente, yo tratar de comparar mi mente finita con su mente infinita. Claro. Es irracional totalmente, es ilógico. Totalmente ilógico. Es ilógico yo tratar de comparar mi voluntad corrupta con su voluntad perfecta. Es irracional totalmente. Yo tratar de comparar mis capacidades creativas con sus capacidades creadoras. Completamente. Porque yo no puedo crear, yo puedo procrear. Yo tengo que utilizar algo material ya hecho por él para poder seguir procreando algo en base a lo que él ya hizo. Él fue el punto de partida, no fui yo. Él es el punto de partida. Lo que él creó e hizo. Yo puedo entonces recrear algo en base a unas sustancias que él ya hizo, que es diferente. Y yo es totalmente tonto, perdonando la expresión, tratar de igualar, que el hombre se trata de igualar a un ser supremo y absoluto, que es, el hombre es corruptible, finito, tiene un lapso de tiempo. Dios no, Dios es incorruptible, infinito y no tiene tiempo. Es eterno. Es totalmente, verdaderamente ilógico. Sí, y qué interesante porque en ese contexto nosotros podemos darnos cuenta de que el ser humano está bajo la soberanía de Dios Exacto. y no está independiente. Y el problema desde el Edén, ¿verdad? Es que el hombre, siendo engañado por Satanás, se convierte en independiente, en un ser independiente, cuando Dios nos creó dependientes de Él. Exacto. Y ahí empieza la gran mentira. Sí. Ahí empieza verdaderamente la mentira satánica de que nosotros vamos a ser igual que Dios, porque eso fue lo que le dijo a la mujer. Exacto. No, lo que pasa es que Dios sabe que el día que a ustedes les sean abiertos los ojos serán como Él. Exactamente. Y allí empieza la problemática del ser humano desde el Edén hasta nuestros días. Exactamente. Y bueno, de ahí se desarrollan todas las ideas, todas las filosofías y todas las enseñanzas heréticas respecto al tema, ¿no? Correcto. ¿Qué significa el término vosotros sois dioses? Verdaderamente, este movimiento utiliza, además de Génesis capítulo 1, para hablar de la imagen y la semejanza, para igualarnos a Dios, utilizan el Salmo 82:6 y Juan capítulo 10, cuando las escrituras dicen vosotros sois dioses. Para poder analizar esa terminología léxica, debemos observar el trasfondo histórico-cultural. No podemos salirnos del mismo contexto histórico-cultural en el cual las escrituras están elaboradas. Cuando dice soy dioses, que Dios mismo se lo está comunicando al hombre, eran a aquellos que eran reyes, magistrados, jueces, gobernantes y por sobre todo los profetas, que eran aquellos portavoces de Dios. Cuando le está diciendo vosotros sois dioses, le está dando a entender son mis representantes, y es el mismo término que se utiliza para imagen y semejanza en el aspecto administrativo, en el aspecto de administrar. Porque un ejemplo, la palabra de Dios es una administración. Dios administra su palabra y se tiene que llevar a cabo su palabra en base a su administración. Y nosotros somos administradores de la palabra. Exacto, por eso las escrituras dicen ministros.
El creyente viene a ser un ministro, un administrador, no un Dios en la tierra. Entonces, este movimiento ha malformado la esencia y el carácter verdadero y el significado contextual, tanto histórico como léxico de las Escrituras. Qué interesante, porque con la idea de que somos dioses y que tenemos cierta divinidad y capacidad divina, pues entonces ya no necesitamos un Dios. No, ¿para qué depositar la fe en Cristo? Si yo soy un ser divino igual que Él. Exactamente. Entonces, si yo no necesito a Dios, no necesito a Jesucristo, entonces soy autosuficiente. Es correcto. Entonces, ahí empezamos a entender por qué en esos movimientos yo declaro, yo decreto, nace descontextualizadamente esa filosofía, esa ideología, y se ha dispersado en muchos grupos. Sí. Y está dañando la imagen de Dios en el hombre. Es correcto. Y entonces el resultado pues está siendo catastrófico, como lo estamos viendo. Es correcto. Porque el ser humano está creciendo en su vida, espiritual, decepcionado. ¿Por qué? Porque está tratando de asemejarse, de ser igual. Exacto. Y nunca llegaremos a ser Dios, No, ni tampoco ser igual a Dios. Y qué interesante, doctor, que nos explique la contextualización del origen de la idea. De la idea, porque algunas personas piensan que son movimientos modernos o pensamientos modernos. Pero no. Y esto viene desde el Edén. Es correcto. Y ahí vamos a tocar ese punto pronto, porque todo tiene un punto de partida. Todo tiene una raíz. Y verdaderamente esto es una enseñanza antigua, muy antigua. No es moderna. Lo que sucede es que este movimiento lo ha adaptado al grado de endulzar el oído de la audiencia. Y es que es exactamente lo que hizo Satanás con la mujer en el Edén. Hablarle al oído, comunicarle algo que le despertaba ese querer. Exactamente. Y creo que está también basado en el conflicto emocional del ser humano, sí. Porque tenemos como seres humanos, al haberse corrompido la imagen de Dios en nosotros, ese deseo de ser, de llegar a ser alguien en la vida. Y entonces la mujer, dejándose engañar por Satanás, pues llega a esa idea, y bueno, ya vemos las consecuencias. Exacto. ¿Verdad? ¿Dónde nace esta inclinación de ser dioses? Ok, tiene dos variantes. Quiero tocar primeramente la variante experimental humana, pero vamos a ver la raíz verdadera detrás de la variante que viene siendo la experiencia humana, ¿no? Claro. Primer punto, Génesis capítulo 3, versos del 1 al 7 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había dicho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Aquí viene un punto bien clave y bien importante que lo vamos a estar tocando. Pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así también como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Interesante, aquí viene un punto fundamental. La serpiente era astuta. La palabra original de astucia no alude a un aspecto negativo, alude a un aspecto de preservación, ¿no? Que la serpiente era ágil y se manejaba correctamente en el ámbito donde se encontraba. Y no es el aspecto negativo por una sencilla razón: todavía no habían caído y todo lo que Dios había creado era bueno. Luzbel utilizó algo bueno que Dios había creado para un fin malévolo.
pero utilizó algo creado que era astuto, que se adaptaba de manera adecuada en cualquier ámbito que se moviera. Al grado de que él sabía que se iba a adaptar en medio de una comunicación de recepción, de emisor y receptor, utilizando la misma imagen y semejanza de Dios en el ser humano, pero ¿para qué? Para sus fines malvados. Y si notamos, dice, astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual ahí viene y comunica con una pregunta muy elaborada, malintencionada, pero a la misma vez muy sutil, por así decirlo. Con que Dios dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Sabemos claramente que Dios había dicho que no comiera de uno, no de todos. Ahí está la mentira. Ahí comienza la mentira, pero de una manera organizada, porque la gente piensa que Satanás es desorganizado. Satanás trabaja organizadamente para llevar sus fines macabros, para llevar sus fines malvados, y nosotros debemos de estar atentos a eso. Esta herejía de palabra de fe, que somos dioses, es organizada, es sutil y despierta a las personas el sentir del ser, como usted dijo ahorita, anteriormente, de querer ser. El ser humano busca felicidad, el ser humano, por así, busca placer, busca estatus. ¿Y qué mayor estatus, placer y felicidad que ser Dios? Claro. El ser humano lo busca, pues Satanás sabe y elaboró una pregunta organizada con un fin malvado para que la mujer accediera. Y qué interesante, la mujer responde. ¿Y cómo responde ella? Verso 2. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Punto importante, ahí viene un adherido. Dios dijo, no comas, nunca dijo no toques. La pregunta bien diseñada de él llevó a que la mujer agregara un adherido que no existía. La palabra original hebrea para tocar significa acercarse. Dios nunca prohibió eso. Dios prohibió que no ingirieran, que no lo comieran. Exacto. Las órdenes divinas son bien enfáticas: blanco, negro, sí, no, justicia, injusticia, vida, muerte. Ahí Dios establece un parámetro de muerte. Ciertamente el día que comas morirás. No dijo el día que lo toques, que son dos cosas muy diferentes. ¿Qué hizo Satanás con eso? Captó la atención. Claro. Aprovechó el momento. Con una pregunta bien elaborada, el adherido, ahí comienza la duda. Y es efectivamente lo que el movimiento Palabra de Fe, como ya lo menciona, doctor, hace en el corazón y en la mente de los seguidores. Exactamente. Porque, bueno, caray, si lo vemos desde el contexto humano, haciendo referencia a lo que estás presentando, bueno, todo el mundo quiere un estatus, una posición, y hablando humanamente, bueno, ¿quién no quiere estar por sobre los demás? No, cualquiera. Claro, claro. Entonces, Satanás ha sido muy astuto, muy hábil, muy ágil para usar también a quienes propagan esta falsedad, Exacto. a quienes propagan este movimiento, porque no podemos negar que hay gente sincera que está engañada. Es correcto. O sea, hay gente, porque el plan malévolo no nace en un corazón sincero, nace en un corazón corrupto. Exactamente. Y por ejemplo, hay gente que bien intencionada al escuchar estas doctrinas las cree. Es por ignorancia. Porque dice la escritura, erráis porque ignoráis las escrituras. Entonces, y también la escritura en Oseas nos dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y pareciera que en una era postmodernista en la que nosotros vivimos, debería de haber más información. Se supone. Pero qué interesante que hoy, en este tiempo, la gente es cuando menos escudriña las escrituras, menos profundiza en las doctrinas bíblicas, porque yo recuerdo unos 20 años atrás empezó el movimiento a filtrarse dentro de la iglesia evangélica
y a decir, es que no importa la doctrina, importa que tú nazcas de nuevo, tengas una relación con Cristo y no necesitas entender toda la Escritura. Y yo creo que ese ha sido uno de los males más graves dentro de la iglesia, Sí. decirle a un nuevo creyente, alguien que acaba de nacer, no te preocupes por el alimento que verdaderamente necesitas para desarrollarte. Puedes comer comida chatarra Es correcto. y no te va a pasar nada. Ahora, después de muchos años, siglos, nos damos cuenta de que sí está causando grandes efectos y que no tenemos la intención simplemente de denunciar algo, sino de escudriñar Exacto. a través de las Escrituras qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y qué interesante el tema que nos trae, porque nos abre el entendimiento. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante, penetra hasta lo más profundo. O sea que integralmente nosotros vamos a ser transformados por la palabra de Dios. Amén. Y es lo que estamos estudiando. Y es interesante lo que está tocando, un buen punto, pastor, porque mira, el propósito de Satanás verdaderamente es corromper. Cristo fue claro, las Escrituras son claras, de Génesis a Apocalipsis. El carácter de él, la misma palabra lo especifica, diabolos en el griego, pero es un adversario, es un enemigo, es alguien que está contrario a todo aquello que tenga la imagen de Dios. Por eso está contra Cristo, está en contra del ser humano, por ser imagen y semejanza. Somos su blanco. Exacto, el blanco constante. Y más el creyente en Cristo es el blanco constante. Entonces Satanás ataca de dos maneras, directa e indirectamente. Directamente a la persona, indirectamente con falsos maestros. Claro. Y aquí viene un punto tocante que ahorita lo habló. Hay gente sincera, sí lo hay. Incluso hay maestros falsos que no lo hacen porque sean falsos en sí, en el aspecto malvado, lo hacen con maldad, sino lo hacen por ignorancia. Al igual que la audiencia la sigue por ignorancia. Pero aquí viene el punto clave. De ambos tenemos que cuidarnos, del que lo hace siendo un emisario de Satanás y aquel que lo hace por ignorancia, porque la maldad está ahí. La verdad está malformando la verdad. Y un poco de mentira en la verdad la diluye, verdaderamente Corrompe todo. Y no es que la verdad se corrompa, verdaderamente lo que se corrompe es el entendimiento sobre ella. lo que estamos transmitiendo. Exacto, lo que se transmite. Dependiendo cómo yo lo transmite, cómo lo voy a transmitir yo, va a ser la respuesta de la audiencia, del receptor. Y si yo lo transmito de manera errada, puedo decir, sí, Jesús murió por mí en la cruz, pero si yo le toco a la gente como se ha movido la falsa enseñanza también de la kenosis, Dios se vació de su divinidad al hacerse hombre. Error. Completamente hombre, completamente divino. Por eso yo no estoy de acuerdo con el término 100% hombre o 100% Dios, porque Dios no tiene porcentaje, Él es pleno. En Él habita completamente, plenamente la divinidad, porque Él era la divinidad encarnada. Y hay que tener claro que una falsa enseñanza nace verdaderamente de una cristología errada y una descontextualización bíblica. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ahí está el error, desde la idea descontextualizada que tenemos de Cristo y de las Escrituras. Es correcto. Por eso Jesús mismo contrarrestó o corrigió o encaró a los maestros de su tiempo, porque ignoraban las Escrituras, enseñando a los discípulos doctrinas que no estaban en las Escrituras. Y aquí un punto fundamental en base a eso. La gente piensa que si ignoras algo, estás exento a la responsabilidad. No. Ignores o no ignores, somos responsables. Sí, porque ya está atrasado. Exacto, ya Dios lo estableció. Ignores o no ignores. Hay algo que se llama ignorancia voluntaria, que lo podemos leer en Romanos 1, 18 al 32. Pero eso no especifica que porque ignoren voluntariamente, no acarreen las consecuencias de su ignorancia. Aquí podemos ver en la misma escritura que además del propósito de Satanás
de malformar y llevar a cabo su plan maligno, vemos no solamente un juego de palabras, sino un compartir de ciertas cosas, que es lo que lleva a esta doctrina a establecerse fuertemente. Si nosotros notamos, dice en el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí automáticamente está violando el mandamiento divino. Está impulsando a la persona que viola el mandato divino. Dios dijo que moriría. Pero mira qué interesante. Satanás se va a la consecuencia. Tapa la consecuencia. No se va directo al mandato. Dios dijo no coman. Él no le dijo, no, Dios dijo que sí puedes comer. Él no se fue directo al mandato. Él se fue a la consecuencia. Y él tapó la consecuencia. No morirán. Claro. No van a morir. Entonces, aquí, ¿qué podemos ver aquí? Una falsedad tras el mensaje. Y aunque nos cueste muchas veces trabajo entender lo que está tratando el doctor Félix Muñoz, hay una falsedad en la enseñanza. Porque mucha gente a veces nos dice a los pastores o a los maestros, es que están juzgando, están criticando, ustedes están también siendo jueces. Yo creo que no se trata de ser jueces. No, se trata de arrojar luz. Y yo creo que en contexto tiene como objetivo presentar a través de las escrituras el contexto correcto para que usted analice. Correcto. Pero que verdaderamente tenga el corazón, abra la mente para que usted pueda entender que lo que se está diciendo no es malintencionado, sino todo lo contrario. Al contrario. Vamos a analizar las escrituras y es lo que siempre decimos, ¿no? Cuando alguien nos debate, cuando alguien dice, no, pues ustedes están mal, bueno, vamos a analizar con las escrituras. Y nosotros, mira, tú que eres creyente, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, siempre nuestro desafío para ti, para cualquiera es, escudriñemos las escrituras. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Doctor, continuando con el tema. Punto importante también que para seguir en el desarrollo, además de la falsedad encubierta, Satanás le está sugiriendo un alcance superior de conocimiento. Mira, aquí viene el punto culminante. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le está ofreciendo verdaderamente omnisciencia, un conocimiento. Y aquí cabe aclarar algo. La gente piensa que porque Dios tiene conocimiento del bien y el mal, tiene experiencia con el mal. No, el conocimiento de Dios es en base a lo que es la esencia del mal, pero no en la experiencia, porque no es malo. Claro. En él no hay maldad. Él es bondad completa. Es imposible que de él provenga la maldad. Entonces, cuando aquí le está diciendo, le está ofreciendo ese sentido de omnisciencia al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, le está ofreciendo un alcance superior. Pero aquí también se ve otro punto importante. Lo que le está dando a entender a ellos es que Dios no quiere que tú lo alcances por dos razones. Les tiene envidia y no quieren que sea igual que él. Un Dios egoísta. Si fuera egoísta no entregara a su hijo. Que la filosofía nos muestra, ¿verdad? Un Dios egoísta, un Dios arrogante, un Dios prepotente, Exacto. un Dios insatisfecho. Y porque es lo que la filosofía humana ha tratado de hacer a través de diferentes filósofos, a través de toda la historia humana, desacreditar a Dios. Y obviamente no podemos negar que detrás de eso está Satanás. Como detrás de la caída del hombre está Satanás, y como detrás de las circunstancias que nosotros vivimos constantemente, que afectan nuestra vida cristiana, está Satanás. Porque es un ser malévolo, es un ser malvado. Entonces, estas doctrinas no son inocentes. No, para nada. Estas doctrinas no son como decir, bueno, es una interpretación distinta. No, están dañando la imagen y la esencia del hombre, porque están enseñando algo que está fuera de contexto, algo que está fuera de la palabra de Dios. Exactamente. Una pregunta más, doctor, ¿cómo debe un cristiano responder a este tipo de doctrinas? Pues mira,
Aquí hay dos puntos importantes. Uno, este tipo de enseñanza, como bien sabemos, porque ahorita toqué el aspecto experimental del humano, porque aquí vemos cómo el humano se desarrolla en base al planteamiento que Satanás está dando. Satanás le está ofreciendo la divinidad, porque cuando le dice seréis dioses, seréis como él, sabiendo el bien y el mal, la palabra seréis como él, del hebreo Elohim, es un plural, le está dando a entender, serán dioses, van a ser dioses. Y como hablamos anteriormente, le está ofreciendo un grado de conocimiento supremo que solamente lo puede tener Dios, pero a la misma vez le está dando a entender que Dios los desea tener bajo ignorancia. Si Dios nos deseara tener bajo ignorancia, ¿para qué dejó las escrituras? ¿Para qué dejó organizadamente su palabra? Todo el consejo de Él, la experiencia misma, la historia misma, la evidencia interna y externa de las escrituras establecen que Dios lo dejó todo organizado bajo una inspiración en la persona de Cristo por el Espíritu, para que nosotros nos dejáramos encaminar fuera de la ignorancia. Entonces podemos establecer en primer lugar que la forma en que nosotros como cristianos podemos contrarrestar este tipo de ideologías, filosofías humanas, enseñanzas heréticas con la Escritura. Con las Escrituras. Porque mira qué interesante eso. Ya esto, como bien hablamos, tiene que ver con la experiencia humana, pero ¿de dónde nace eso? Isaías capítulo 14, verso 12 al 14, vemos cómo Isaías, utilizado por el Espíritu de Dios para traer su mensaje, habla, metafóricamente, habla de Satanás. Subiré, me sentaré, pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Aquí viene el punto clave. Lo que él deseó en la motivación interna errada, que ahí fue donde nació la maldad, en él. En él fue ya. Exacto, ahí fue que se halló la maldad, como dice Ezequiel 28. Perfecto fuiste en todo hasta que se halló en ti maldad. Entonces la maldad no proviene de Dios. Proviene de él. Proviene de Lucifer, de Lucero, el que era el portador de la antorcha, que se la apagó el día que deseó ser igual a Dios. Fue desechado. Uno de los factores principales es, ¿de dónde proviene? Del corazón de Lucero. ¿Qué hizo? Infectar al hombre. Entonces, si viene del corazón de Lucifer y sabemos que él es la maldad y la transmite al hombre, y el hombre ya es corrupto, de igual forma, en base a ese acto malévolo, ¿cómo yo voy a aceptar algo que proviene de un ser maligno y que le está haciendo daño al hombre? Pues por consecuente me va a hacer daño a mí. Claro. ¿Cuál debe de ser mi reacción como creyente? Un rechazo pleno a esa doctrina y a esa inclinación de querer ser Dios. Porque si yo quiero ser igual a Dios, como estoy dando a entender que yo soy igual que Lucifer, estoy tomando el mismo lugar que Satanás. Estoy tomando su lugar. Quiero ser como Dios. Soy un pequeño Dios aquí en la tierra. Pues esa motivación me está dando a entender, o está dando a entender aquí a la audiencia, de que verdaderamente pues somos seres satánicos. Si deseamos hacer eso. Porque eso no salió de Dios. No salió de Dios. Él es uno. Salió de Satanás. Y fuera de él no hay otro. Y qué interesante, doctor, ¿no? Esta explicación, porque no es inofensivo. Volvemos a repetir la palabra. No es inofensivo. Es algo serio, es algo verdaderamente preocupante. Sí. Como infinidad de líderes están propagando constantemente ese tipo de enseñanzas y la gente las abraza, las cree y hasta las afirma. Es correcto. Con un amén, ignorando el contexto de la dónde esencia. proviene. Y mira aquí, ¿verdad? Para culminar de contestar la pregunta, sabemos de dónde proviene, el daño que hace, pero ¿cuál es la actitud de Dios? Si leemos Génesis capítulo 3, verso 24, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios rechazó la actitud de Adán de querer ser igual a él, porque era la actitud de Lucero. Hay que tener dos puntos claves aquí importantes a entender. Lucero fue rechazado, fue desechado de la presencia de Dios porque quería ser igual a él.
El hombre también de igual forma. No fue otra consecuencia. Exacto. La misma consecuencia del lucero la pasó al hombre en el Edén. Dios rechaza completamente esta doctrina. Dios rechaza esta inclinación. ¿Y cuál debe de ser nuestra reacción ante eso? Si Dios lo rechaza, pues yo también tengo que rechazarlo por completo. No puedo aceptar algo que Dios rechaza, porque verdaderamente estoy dando a entender que no estoy a la par con Él. No estoy caminando bajo su propósito y su voluntad. Qué interesante el tema. Bueno, siempre va a faltar tiempo para desarrollar esta temática, sí, porque es una temática bastante compleja. Pero que ya para finalizar, ya para terminar, queremos motivarte, animarte a que escudriñe las Escrituras, a que no sigamos movimientos, ni siquiera por el hecho de que nosotros estamos a través de este programa llegando a usted, piense en ningún momento que nuestra intención es influir y tener seguidores y ese tipo de cosas. Creo que lo más importante es ser un verdadero discípulo de Cristo. Exacto. Y para ser un verdadero discípulo de Cristo tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos la palabra de Dios viva, eficaz, Amén. y es la palabra que va a transformar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser. Por eso nuestra motivación es explicar a través del análisis de las Escrituras temas tan importantes como este tema. Para cerrar, doctor Félix Muñoz. Mira, ¿qué hacer para no caer en este error? Número 1, me gustaría traer unos principios de aplicación. Estudiar adecuadamente la palabra de Dios, las Escrituras, en su propio contexto, en todos los aspectos, tanto inmediato, literario, histórico, cultural y léxico, que son los 5 principios básicos de la hermenéutica. Si no estudiamos adecuadamente la palabra de Dios, vamos a desconocer lo que Dios desea. Vamos a desconocer lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada. Punto número 1. Lo que nos va a preservar del error es la inerrancia bíblica. Es la verdad de la palabra de Dios. El otro principio que me gustaría tocar es reconocer nuestra posición, condición, y reconocer cuál es la posición de Dios, que era lo que veníamos hablando en un principio. Es irracional y ilógico yo tratar de compararme con un ser supremo, absoluto y perfecto, cuando yo soy corrupto, pecador y finito. Cuando Él es infinito y pleno en todos los aspectos, y que toda la creación depende de Él y de mí, no. Es saludable y es sano que el creyente reconozca cuál es su posición. ¿Dónde me encuentro? ¿Quién soy? ¿Para qué fui creado? Es imposible que un ser creado sea igual que su creador, pero también debe de reconocer cuál es su condición: caído, corrupto, pecador. Y Dios, santo, elevado, altísimo, justo, perfecto en esencia propia. Eso nos va a ayudar a nosotros, en conformidad a las mismas Escrituras, a preservarnos de este error doctrinal, porque verdaderamente, sin temor a decirlo, es una herejía y es una doctrina diabólica, totalmente satánica. Proviene del corazón de Satanás, infecta el corazón del hombre, y el creyente tiene la responsabilidad ante Dios de huir de este tipo de doctrinas y rechazarlas. Definitivamente. El título más alto que un cristiano debe de anhelar es ser siervo de Cristo. Y eso es, en esencia, lo que la palabra de Dios nos enseña. Correcto. Bendiciones, amados hermanos. Realmente para nosotros es un placer poder compartir con ustedes estos temas. Y les invitamos a que nos sigan en YouTube, suscríbase a nuestro canal, comparta estos estudios bíblicos, esta palabra que estamos compartiendo, y también visítenos en la página de Facebook En Contexto. Dios los bendiga. Bendiciones, mis hermanos. La gracia y la paz sea con cada uno de nosotros, y sintonícenos cada miércoles en Contexto, fundamentos prácticos para una vida sana. Bendiciones.